El viernes 31 de marzo de 2017, un hombre llegó a una comisaría de Gualeguay, Entre Ríos, con la intención de hacer una denuncia. Semanas antes, su hija de 13 años había sido acosada por un vecino del barrio que, luego de ese episodio, hasta le envió mensajes amenazantes desde Facebook diciendo, "La próxima no te salvas". Sin embargo, al entrar a la comisaría, le informaron que la jueza de menores no se encontraba en la ciudad, por lo que le dijeron que volviera el lunes. Esa misma noche, a pocas cuadras de esa comisaría, una chica de 21 años llamada Micaela García salía a bailar con sus amigas. Al día siguiente, en las primeras horas de la madrugada, el mismo hombre que aquel padre había querido denunciar la interceptó en la calle, la subió a su auto, la llevó a un descampado, la violó y la estranguló hasta matarla. Cuando el padre volvió a la comisaría el lunes siguiente para completar la denuncia, aquel hombre era intensamente buscado. Para sorpresa de muchos, no debería siquiera haber estado en libertad. A Micaela García todos la conocían como la Negra, de hecho, a ella le gustaba que le digan así. Había nacido en Concepción del Uruguay, aunque vivía en Gualeguay porque estaba cursando el profesorado de educación física en esa ciudad. Desde muy chica había mostrado un gran talento para la gimnasia aeróbica. A los 9 años fue campeona nacional y con el tiempo llegó a ser campeona panamericana, clasificando a 2 mundiales consecutivos. Sin embargo, al último de esos mundiales decidió no asistir porque, según sus propias palabras, la empezó a seducir la militancia. Y es que Micaela militaba activamente en el movimiento Evita y en la Juventud Peronista, y desde junio de 2015 también se había sumado a las movilizaciones de Ni Una Menos. Los fines de semana viajaba a los barrios populares de Colón y Concepción del Uruguay para dar capacitaciones y durante la semana trabajaba en escuelitas de deportes y merenderos barriales. Su mamá, Andrea Lescano, es licenciada en Seguridad e Higiene y su padre, Néstor García, conocido por todos como Yuyo, es ingeniero electromecánico y laboral. Solo una familia de clase media entrerriana con una hija que a los 21 años ya había decidido que su camino pasaba por el trabajo comunitario y la militancia social. El sábado 1 de abril de 2017, después de una noche de baile en el boliche King de Gualeguay, Micaela salió caminando hacia su departamento. A las 5:23 de la madrugada le envió un mensaje de WhatsApp a su novio, que estaba en Concepción del Uruguay, diciéndole simplemente, pateando hacia el departamento. A las 5:34 su celular registró la última señal de actividad. Al otro día, el domingo 2 de abril, cuando Micaela no apareció ni contestó el teléfono en todo el día, su familia se presentó en la comisaría de Gualeguay para denunciar la desaparición. A partir de este momento se activó un operativo de búsqueda que involucró a más de 200 efectivos policiales, un helicóptero, perros rastreadores y buzos tácticos que peinaron la zona durante horas sin encontrar ningún rastro de la joven. Mientras tanto, algunos vecinos empezaron a aportar testimonios que, si bien parecían algo dispersos entre sí, comenzaban a dibujar un panorama algo inquietante. Una mujer declaró que esa madrugada había escuchado un grito en la oscuridad, el grito de una mujer que decía, "Déjenme", aunque en ese momento no le había dado demasiada importancia. Por la mañana, otra vecina encontró un zapato de mujer tirado en la calle, zapato que más tarde sería identificado como perteneciente a Micaela. Acto seguido, los investigadores comenzaron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la ciudad y en varias de ellas detectaron un detalle que les llamó la atención, un Renault 18 Break de color verde claro que se movía lentamente de manera sospechosa por la zona donde Micaela había sido vista por última vez. El vehículo aparecía en distintos registros a lo largo de la madrugada, pero siempre en las inmediaciones del recorrido que la joven habría hecho desde el boliche hasta su departamento. Después de cruzar los registros de patentes, los investigadores identificaron al propietario del coche. Se trataba de un hombre de 30 años llamado Sebastián Wagner, que trabajaba en un lavadero de autos en el cruce de las rutas 11 y 12. Y lo que encontraron cuando revisaron sus antecedentes penales cambió por completo el rumbo de la investigación. Wagner no era un desconocido para la justicia entrerriana, sino que era un violador serial con 2 condenas firmes que, según los registros, debería haber estado preso. A Sebastián Wagner le decían el Messi porque tenía un hermano gemelo llamado Maximiliano. En julio de 2010 había violado a una estudiante después de golpearla y robarla en su propia casa. 4 meses después, en noviembre del mismo año, obligó a otra mujer a subir a su auto bajo amenazas y la violó en un parque. En diciembre fue finalmente detenido y durante el proceso judicial surgió un tercer caso del cual fue absuelto únicamente por el beneficio de la duda, ya que no se pudo determinar con certeza si el autor de esa tercera violación había sido él o su hermano gemelo, a quien él mismo acusó. En agosto de 2012 la justicia lo había condenado a 9 años de prisión por los 2 casos probados,
lo que significaba que debía permanecer tras las rejas hasta el 16 de julio de 2018. Pero cuando los investigadores que buscaban a Micaela revisaron su situación procesal, descubrieron que Wagner no estaba cumpliendo su condena. El 5 de julio de 2016, cuando todavía le faltaban más de 2 años para terminar de pagar su deuda con la justicia, un juez de ejecución penal había decidido otorgarle la libertad condicional y devolverlo a las calles. Y apenas 7 meses después de salir en libertad, en febrero de 2017, manoseó a una niña de 13 años que era amiga de su hijastra. La niña se defendió, escapó y aterrorizada no le contó a nadie. Un mes después, en la última semana de marzo, Wagner le envió mensajes a la niña vía Facebook desde la cuenta de su hijastra y la amenazó diciéndole entre otras cosas: "La próxima te ato para que no salgas corriendo". La menor, asustada, decidió mostrarle los mensajes a sus padres y contarles lo que había ocurrido. Su padre fue a hacer la denuncia, pero cuando llegó a la comisaría el viernes 31 de marzo, le dijeron que la jueza de menores no estaba disponible y que volviera el lunes. Esa misma noche Micaela salió a bailar y horas después el mismo hombre que había amenazado a la niña de 13 años la interceptó en la calle. ¿Cómo era posible que un hombre con 2 condenas firmes estuviera manejando libre por Gualeguay 4 años después de haber sido sentenciado a 9 años de prisión? El juez que había tomado esa decisión se llamaba Carlos Alfredo Rossi y se desempeñaba como juez de ejecución de penas de Gualeguaychú. Para firmar la resolución que devolvió a Wagner a la libertad, Rossi había tenido que ignorar 3 informes técnicos que recomendaban exactamente lo contrario. El primero de esos informes había sido elaborado por el equipo interdisciplinario de su propio juzgado y sus conclusiones eran contundentes. Wagner no mostraba arrepentimiento, no había evolucionado favorablemente durante su tiempo en prisión y no estaba en condiciones de reinsertarse en la sociedad sin representar un riesgo. El segundo informe provenía del equipo técnico criminológico de la cárcel donde Wagner estaba detenido y llegaba a conclusiones similares. El tercero era el dictamen del fiscal interviniente, que también se oponía a la liberación. Rossi, en cambio, en su resolución escribió que Wagner se encuentra posicionado favorablemente para acceder a la soltura anticipada y fundamentó su decisión en argumentos estrictamente técnicos, que el condenado no era técnicamente reincidente según la definición legal del término, que los delitos que había cometido no estaban incluidos en la lista de aquellos que impiden acceder a la libertad condicional y que había cumplido los 2/3 de la pena que la ley establece como requisito mínimo. 9 meses después de esa decisión, el camino de Sebastián Wagner se cruzó con el de Micaela García. Mientras la policía avanzaba en la investigación, aquel auto sospechoso que había sido visto en las cámaras apareció abandonado. En paralelo, la población de Gualeguay y de toda la provincia de Entre Ríos comenzó a movilizarse exigiendo la aparición con vida de Micaela. Todas las marchas se realizaban bajo la misma consigna: nadie sabía absolutamente nada sobre ella. El viernes 7 de abril, 6 días después de la desaparición, Wagner logró huir de Gualeguay escondido en un camión que tomó la ruta 12 en dirección a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esa misma noche, después de que se hayan hallado las pertenencias faltantes de Micaela, su propia madre y su hermano menor se presentaron en una comisaría de Moreno, en el conurbano bonaerense, para denunciar su paradero. Cuando la policía llegó al lugar donde se escondía para detenerlo, intentó quitarse la vida. Al día siguiente, y frente a toda la evidencia acumulada en su contra, Wagner confesó haber secuestrado y violado a Micaela e indicó a los investigadores el lugar exacto donde había dejado el cuerpo. Así fue encontrado en un campo llamado Seis Robles, a aproximadamente 2,5 kilómetros, semienterrada bajo un árbol en medio de un descampado. La autopsia determinó que la causa de muerte había sido asfixia por compresión mecánica de cuello, es decir, estrangulamiento. Los forenses encontraron hematomas internos que evidenciaban la fuerza considerable que el agresor había aplicado, marcas visibles en el cuello y lesiones en la zona de la cadera y el área genital compatibles con violencia sexual. Además, debido al estado de descomposición en que se encontraba el cuerpo después de 7 días a la intemperie, no fue posible extraer muestras de ADN que permitieran identificar con certeza si había habido más de un agresor. Sin embargo, la data de muerte era clara y no dejaba lugar a dudas: Micaela había muerto el mismo día de su desaparición, probablemente pocas horas después de enviar aquel último mensaje a su novio. Prácticamente al instante en que se conoció la noticia, miles de personas salieron a marchar en diversos puntos del país. Las marchas se repitieron a lo largo y ancho de toda la Argentina, y, quizás por esa presión social y por las abundantes evidencias en contra del culpable, el caso avanzó bastante rápido. El 11 de abril se realizó su velatorio, al cual asistieron cientos de personas. Sus padres anunciaron la creación de la Fundación Micaela García,
una organización para continuar la militancia que Micaela había elegido. El juicio comenzó en septiembre de 2017. En el banquillo de los acusados había dos hombres, Sebastián Wagner, señalado como autor material, y Néstor Pavón, su empleador, acusado de haber participado en los hechos. A lo largo del debate quedó demostrado que Pavón tenía conocimiento del crimen, que había ayudado a Wagner a escapar y que se había encargado de limpiar el auto. Durante su declaración, Wagner confesó haber violado a Micaela pero intentó desligarse del homicidio apuntando contra Pavón. El 6 de octubre de 2017, a Sebastián Wagner lo condenaron a prisión perpetua. A Néstor Pavón lo condenaron a 5 años por encubrimiento agravado, ya que el tribunal consideró que no había pruebas suficientes de su participación directa. La familia apeló. Mientras tanto, el juez Carlos Rossi enfrentaba su propio proceso. Fue denunciado por mal desempeño, pero el 30 de julio de 2018 el jurado emitió su veredicto, 4 votos a favor de la absolución contra 3 por la destitución. Carlos Rossi fue absuelto y conservó su cargo de juez. Sin embargo, algo había cambiado. Había quedado en evidencia que los funcionarios del Estado carecían de formación en perspectiva de género. Por eso, el 19 de diciembre de 2018, el Congreso sancionó la Ley 27.499, llamada Ley Micaela. Esta establece la capacitación obligatoria en materia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles. Aún quedaban capítulos. En junio de 2019 se confirmó la perpetua de Wagner y se anuló la condena de Pavón para realizar un nuevo juicio. En diciembre de 2024, la Corte Suprema ordenó que Pavón fuera juzgado nuevamente, pero como posible coautor del crimen. En septiembre de 2025 se confirmó que deberá enfrentar ese juicio, el cual aún está pendiente. Han pasado casi 9 años. La ley Micaela existe y es obligatoria, sin embargo, los números arrojan una historia distinta. A 6 años de su sanción, solo la mitad de los jueces completó la capacitación. Micaela militaba para que las cosas cambiaran, su nombre quedó en una ley, pero quienes tienen el poder de aplicarla siguen sin cumplirla.